Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, y a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas sociales. Vamos a tener nuestro estudio de este martes. El tema general que tenemos es Jesucristo en el Apocalipsis, y estamos considerando en este estudio de hoy el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. La semana pasada consideramos a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a considerar a la iglesia de Esmirna. Y como les dije en el primer estudio del capítulo 1, las dos líneas de pensamiento, de interpretación más fuertes con respecto al mensaje a estas 7 iglesias del Asia. Uno de ellos dice que representan 7 estados o condiciones espirituales de la iglesia, y la otra que representa 7 diferentes tiempos de la iglesia de todos los tiempos. Esos son los dos pensamientos más fuertes. Y hoy vamos a considerar a la iglesia de Esmirna. Esmirna, su nombre traducido, lo que significa Esmirna, quiere decir mirra. En Apocalipsis 2, si abre su palabra, Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 11, le vamos a dar lectura, y es lo que vamos a considerar en esta noche, en este estudio, a la carta a la iglesia de Esmirna. El versículo 8 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida y fiel. Es la iglesia que representa parte de la gran persecución que hubo con la iglesia primitiva. Aunque también sabemos que esta iglesia estaba fundada exactamente en la ciudad de Esmirna. Esta era una ciudad portuaria del mar Egeo, que estaba a 40 kilómetros al norte de Éfeso. Y esta ciudad llegó a ser la segunda ciudad más importante en el Asia Menor del primer siglo, o sea, dentro de los primeros 100 años. Y también se enorgullecía de ser la ciudad natal de Homero, el gran historiador griego, así como Éfeso se enorgullecía de que era guardiana del templo de Diana, como vimos en el estudio pasado. Esta también ciudad se enorgullecía de que era la ciudad natal de Homero, el gran historiador griego. Y entre los templos que existían en Esmirna destacaba el templo de la diosa Cibeles, el de la diosa Roma y el templo de Zeus, entre algunos otros. Esmirna también fue llamada la puerta de los mártires, pues por ella pasaron muchos cristianos que eran conducidos al martirio en Roma. Además, esta ciudad fue testigo también de la muerte de su amado y valiente pastor de la iglesia, Policarpo, quien fue quemado en el año 155 después de Cristo. En la actualidad, esta ciudad lleva el nombre de Izmir y está dominada por la religión islámica. El evangelio llegó a Esmirna probablemente durante los 2 años de campaña misionera del apóstol Pablo, desarrollado en Asia en su tercer y último viaje misionero. A Esmirna no se le menciona en ningún otro lado, a ningún otro lado del Nuevo Testamento,
y la idolatría que abundaba en la ciudad y la tremenda persecución, se enfurecía contra la cristiandad en ese tiempo y tenía su centro en esta ciudad, que como dijimos anteriormente, por ahí pasaban todos los que iban a Roma, se embarcaban, lo llevaban ahí para pasar por martirio. Y mirra, como ya dijimos, significa mirra. La mirra era también uno de los ingredientes del ungüento sagrado. Conforme vayamos avanzando en este estudio, se va a dar cuenta de la importancia de por qué el Señor manda este mensaje a esta iglesia llamada Esmirna y lo que su nombre significaba, representaba, porque fue una iglesia que realmente sufrió la persecución y el martirio de una manera increíble. En Éxodo 30, consideramos el versículo del 22 al 29, un dato interesante acerca de la mirra. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomaréis especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Imagínense, la mirra como un compuesto, una especie que estaba en el aceite de la santa unción. Dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. En el primer capítulo consideramos lo que representaban el candelero, los candeleros donde se paseaba Jesucristo, que representaba las iglesias. Entonces, cuando se habla de ungir con este aceite de la unción santa y se habla de ungir a ese candelero, a esa iglesia de Apocalipsis, vamos a ver por qué el Señor la ungía y el significado que tenía esta especie de la mirra, y nos vamos a dar cuenta que hacía un exacto, algo increíblemente que se adaptaba a lo que esto significaba, esta especie, a lo que representaba en ese momento la iglesia de Esmirna. Aquí dice el versículo 28, dice: el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos serán santificados. Todo lo que tocara este compuesto de la mirra sería santificado. Y esta iglesia, llamada Esmirna o mirra, iba a ser santificada por medio de la persecución y del martirio. Dice también el versículo 30: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hay otro uso especial en esta especie de la mirra, y era también usada para embalsamar los muertos en ese tiempo. En el capítulo de Juan 19, versículos 39 y 40, nos dice así la palabra de Dios: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. O sea que especie fue usada también cuando embalsamaron y prepararon el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tenía esa condición también de que podía ser usada de esta manera, y es algo bien interesante. Ahora, el nombre dado a Esmirna o mirra describe muy bien a una iglesia perseguida a muerte y despedazada y embalsamada en las especies de su fe y sus sufrimientos. Así como la mirra debe de ser molida para que despida su fragancia, el testimonio de esta iglesia
molida por la persecución, produjo una dulce fragancia que fue agradable para el Señor. La sangre de los mártires de este periodo se convirtió en semilla para las iglesias venideras. Durante estos 300 años tenemos el martirio que sufrió la iglesia, la cristiandad, bajo el Imperio Romano, aunque ya estaba también de una manera profetizado. Roma era el cuarto poder, la cuarta potencia que se iba a levantar después de Grecia, como consideramos en el primer estudio, que consideramos a Daniel en su interpretación de la estatua de Nabucodonosor. El último imperio que se iba a levantar era el Imperio Romano, y que en el capítulo 7, cuando ve aquellas 4 bestias que representaban estos imperios, a esta última bestia la consideran como una bestia totalmente terrible, tremenda, con dientes de hierro que iba a despedazar, a desmenuzar, y que era algo, una visión tremenda que tuvo Daniel de este último y cuarto imperio. Antes que se levantara el último, que era la roca, que es el imperio del Cristo resucitado. Desde Nerón inició esa persecución cuando Nerón mata a los primeros discípulos, el cual también se cree que mandó a matar a Pablo y a Pedro por ahí del año 64, esas son fechas aproximadas, hasta Constantino, que fue el último emperador que paró esa persecución. Dice, este fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar la libertad de culto al cristianismo junto con las demás religiones en el Imperio Romano. Con el edicto que dio de Milán en el 313 después de Cristo, convocó el primer concilio de Nicea en el año 325. Imagínense, desde los primeros años, desde por ahí del año 60 y tantos, hasta el año 306, 312, hubo una tremenda persecución contra la cristiandad. Y que en el tiempo de Esmirna, que representa el tiempo de la persecución, del martirio, representa muy bien a esta iglesia, y con este nombre, que fue molida por causa de su fe. En el concilio de Nicea, en el año 35, donde ya la creencia cristiana surgió como la religión oficial del imperio, y fue conocido también como el credo de Nicea, que fue esencial para la expansión de la religión cristiana, y es presentado Constantino por los historiadores de aquel tiempo como el primer emperador romano cristiano que se había convertido al cristianismo. Fue una era sangrienta para la iglesia de Esmirna. Los 10 días del versículo 10 pueden representar, dicen los comentaristas, los entendidos, los teólogos, los 10 edictos imperiales que se dieron para destruir a la joven iglesia. La última persecución duró exactamente 10 años. El número puede significar también que Dios le pone un límite al sufrimiento. Las 10 grandes persecuciones del Imperio Romano pueden ser enumeradas de la siguiente manera. Iniciando bajo Nerón, del año 64 al 68 después de Cristo, y estas son fechas aproximadas, no exactas. Después bajo Domiciano, del año 90 al 95 después de Cristo. Después fue Trajano, del 104 al 117 después de Cristo, donde el obispo de esta iglesia de Esmirna fue condenado y fue muerto en la hoguera, fue quemado vivo. Aurelio,
que fue del año 161 al 180 después de Cristo, Severo, del año 200 al 211, Máximo, del 235 al 237, y bajo Decio, del año 250 al 253, bajo Valeriano, del año 257 al 260, y bajo Aureliano, estamos en el año 270 al 275, y la última persecución fue sobre Diocleciano, del año 303 al año 212, el cual, como son fechas aproximadas, ese último duró esos 10 años. Esmirna fue una iglesia perseguida y martirizada. La carta en sí no contiene denuncia de culpa alguna. Jesús no pronunció ni una sola palabra de reprensión contra esta iglesia cristiana, la cual indica que su estado espiritual era excelente. Por ello, muchos en esas dos líneas de interpretación de la condición espiritual de cada iglesia, de la iglesia, de la cristiandad, se tratan de identificar mucho con Esmirna por su calidez de espiritualidad, que no había un reproche, no había nada que culpar como las demás iglesias. Pero sin embargo, muchas de estas gentes no han pagado el precio que pagó la iglesia de Esmirna, perseguida y martirizada. Así que si alguien se identifica con esta iglesia en su condición espiritual, debe considerar identificarse con los cristianos de ese tiempo, de esa iglesia perseguida, martirizada, que muchos fueron muertos por causa del testimonio de la palabra, y que les costó un precio muy alto. Tuvieron que dejar absolutamente todo. Conforme vayamos avanzando en este estudio, se va a dar cuenta la persecución, la condición en la que esta iglesia tuvo que dar fe de su creencia, de su amor a la palabra, al Señor. El título de Cristo para esta iglesia, como el que estuvo muerto y vivió, muchos de los miembros de esta iglesia iban a morir por causa del Evangelio. A esto les aguardaba un martirio cruel y terrible, pero el que había vencido a la muerte les prometía una gloriosa resurrección. Esas eran palabras de aliento, el mensaje que Juan tenía para esta iglesia. Romanos 8, versículo 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En Romanos 8, versículos 35 y 39, revela esta verdad tan grande que a veces nosotros lo leemos solamente de pasadita, de dientes para afuera, sin considerar su verdadero contenido, de cuando se llama o se tiene que enfrentar una prueba como la que estaba enfrentando la iglesia de Esmirna, que estaban dando su vida por testimonio, y no solamente la de los adultos, la gente que se convertía, sino las familias completas, esposas, hijos, padres, terminaban en el Coliseo romano despedazado por las bestias, como un espectáculo, enfrentando a los gladiadores, y que eran también de igual manera despedazados de una manera increíble. Y eso aún secularmente lo podemos encontrar porque muchos historiadores, uno de ellos Josefo, un historiador judío, relató y tuvo un recuento de cómo quedaba aquella gente después de cada espectáculo, regados, despedazados en la arena del Coliseo romano, que hasta el día de hoy está de pie, tal vez en ruinas, pero ahí como un vivo ejemplo de lo que pasó la iglesia de Esmirna y la iglesia primitiva, que dieron y pagaron un alto precio. Por eso Pablo, cuando escribe a los hermanos en Roma,
su capítulo 8, del versículo 35 al 39, les dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Esmirna era una iglesia de las que vamos a estar considerando posiblemente una de las más atribuladas, o angustia, o persecución, habían sido perseguidas, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, algo que estaba literalmente sufriendo la iglesia de Esmirna. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y de esa manera estaba siendo la iglesia de Esmirna, siendo matados como ovejas. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Conforme entremos a esta carta, este mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, nos vamos a dar cuenta por qué el apóstol Pablo tenía esa seguridad, esa certeza, esa convicción de que a pesar de todas estas cosas, por sobre todas esas, dice Pablo, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta palabra, literalmente, la iglesia de Esmirna estaba dando testimonio que verdaderamente nada los podía separar del amor de Dios. Así como vimos anteriormente al principio, como este obispo Policarpo, del apóstol, el pastor de la iglesia de Esmirna, fue quemado por causa de su testimonio, ya siendo un anciano de 86 años, lo quemaron vivo por causa de su fe y su testimonio. Entonces, Pablo tenía toda la razón al escribir de esta manera a la iglesia. Recordemos que también Pablo, para este tiempo en que este hombre moría, la iglesia estaba dando testimonio. Ya Pablo también había sido muerto por causa del testimonio de la palabra, Timoteo igualmente, Pedro también. O sea que con su vivo ejemplo, su vida, Pablo dio testimonio de lo que escribió. Se cumplió literalmente de una manera en su vida, y que se iba a estar cumpliendo también en la vida de aquellos que habrían de creer en la iglesia de Esmirna. Primera de Corintios capítulo 15, de versículos 50 al 55, Pablo le escribe a la iglesia y le dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas eran palabras de aliento para la iglesia de Esmirna. Y cuando Cristo se introduce a esta iglesia en su mensaje, en el versículo 8 de ese capítulo 2 dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, o sea, el que había pasado de algo corruptible como era el cuerpo humano, en el cual Cristo se humanizó, había pasado a un cuerpo glorificado. Entonces, ahora se presentaba con esta realidad que Pablo había escrito a las iglesias. Cristo se presenta como el que estuvo muerto y he aquí que vive por los siglos. La palabra de Dios nos alienta. Siempre la Biblia, que es la palabra de Dios, siempre tiene una palabra, siempre tiene una promesa, siempre tiene algo que va a fomentar nuestra fe.
ponernos convicción para que podamos enfrentar todos los problemas, las pruebas, las situaciones más difíciles, aún la misma muerte, por medio de la palabra de Dios, como vimos aquí en 1 Corintios capítulo 15. Esta iglesia se hallaba en medio de una gran tribulación, y creo que también hoy en día la iglesia de todo el mundo, con esta epidemia, con este problema, se está también enfrentando a una gran tribulación donde muchos están enterrando a sus seres queridos, desgraciadamente, y es una gran tribulación por lo que todo esto representa. Pero sin embargo, en medio de todo esto tenemos que tener convicción que el Señor es bueno y que el Señor tiene algo mejor para nosotros en aquel día en que Él venga a levantar a su iglesia. El Señor se anuncia a sí mismo, a esta iglesia, como el que vive y ha pasado por la muerte. Por tanto, posee las llaves de la muerte y del Hades, como vimos en estos versículos 54 y 55 de 1 Corintios capítulo 15. Algunos de ellos ya habían sufrido el martirio de esta iglesia y otros veían aproximarse el momento de su muerte por su lealtad a Cristo. Ellos se hallaban en medio de la aflicción y Él les declaraba primero que Él mismo ha estado hasta lo sumo en ella. Se halló bajo la sombra de muerte y Él les dice que estuvo muerto y volvió a la vida porque tiene todo ese poder. Y les dice también que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es, como vimos en el primer estudio, representa el infierno o el lugar o la morada de los muertos. Dice, Él ha vencido con poder y autoridad y ahora es el dueño y señor de las situaciones que más atemorizan al ser humano, que son la muerte y el sepulcro. La aprobación de esta iglesia se hace manifiesta no por lo que les dice el Señor, sino por el hecho que no tiene queja de ellos. No tenían nada que reprocharle a esta iglesia que estaba dando valientemente su vida por causa del testimonio. Jesucristo le dice a esta iglesia, sé de ti 3 cosas: tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Conozco tu tribulación. Esta es una palabra fuerte que significa la presión de la persecución y el martirio. Experiencias que eran comunes a todos los santos y necesarias para su perfeccionamiento. Tribulación también sugiere el azote de los romanos, el cual también Cristo sufrió esos azotes cuando fue entregado, fue azotado, fue golpeado, fue insultado, fue ultrajado, pero sin embargo Él cayó y tuvo esa convicción de que por amor Él fue a la cruz del Calvario, pasó por ese juicio y enmudeció y no dijo nada. Esta iglesia estaba dando un testimonio de lo que era amar a Dios también, como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Así ahora esta iglesia se daba por amor a su Señor. Dice, conozco tu pobreza. Con toda probabilidad, estas personas habrían sufrido la pérdida de todo lo que tenían en la persecución que se había desencadenado contra ellos. La pérdida de sus oficios, sus trabajos, de su posición social, si alguno la tenía, la pérdida de lo más indispensable aún para la vida, y ahora quedaban a la misericordia de Dios. Para entender tal vez esto un poquito más, si usted va a la historia secular, si usted va a la historia del holocausto judío, se da a dar cuenta que aquellos judíos que residían en Alemania, cuando Hitler toma el poder y luego avanza contra ellos y los lleva a los campos de exterminio, muchos de ellos tenían una posición, muchos de ellos tenían riquezas, muchos de ellos tenían negocios, tenían casas,
tenían un nivel social alto, pero cuando vino esa persecución, cuando se levantó toda aquella persecución contra el pueblo judío, lo perdieron todo. Y usted puede ver las escenas de esa gente desnuda, hambrienta, en su piel pegada a los huesos, cómo fueron masacrados, fueron muertos, realmente casi literalmente como ovejas llevadas al matadero. Así estaba pasando la iglesia de Esmirna. Y el Señor le dice: conozco tu pobreza, conozco la condición en la que has quedado por causa de tu testimonio, por amor a mi nombre. Y el Señor también le dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Es increíble que en un momento dado el Señor haga este juicio tan tremendo con aquel que era su pueblo, pero que en un momento se descuidó, que en un momento no supo, no entendió el tiempo de su visitación, que su Mesías había llegado, y no solamente lo rechazaron, sino lo condenaron y lo mataron. Entonces ahora la iglesia judía, la sinagoga, los judíos, que pueblo de Dios se levantaba contra la iglesia de Cristo. Aquí el Señor revela su conocimiento íntimo de las causas de las cuales procede esta dificultad para la iglesia o esta tremenda persecución. Con toda probabilidad, la difamación de la iglesia por la sinagoga había dado origen al hostigamiento del pequeño grupo de cristianos por parte de los paganos de Esmirna. Si usted se da cuenta también, cuando Pablo iba levantando, sembrando iglesias, llevando el evangelio a las sinagogas primeramente, los mismos judíos se rebelaban, blasfemaban aún contra Pablo, lo perseguían, levantaban al pueblo, hacían alboroto y los perseguían de una ciudad a otra, levantando a la gente impía, idólatra contra el apóstol Pablo y contra la doctrina del Cristo resucitado. Entonces vemos que en esta condición el pueblo judío realmente estaba en una condición delante de Dios bastante triste, bastante seria, a tal grado que el Señor le dice: conozco a estos que diciéndose judíos realmente por su manera de actuar, de vivir, no lo son realmente, porque no podemos generalizar. También en esos tiempos habían judíos que verdaderamente amaban a Dios, que se mantenían al margen de toda persecución, de todo esto, y ellos seguían en su adoración al Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ver en Juan 18:36 algo que hicieron también los judíos y que de una manera se asemejan a lo que estaban haciendo en el tiempo de la iglesia de Esmirna. Juan 18:36 nos dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí es cuando el Señor habla a Poncio Pilatos, que le dice: tengo toda la autoridad y el poder para soltarte. Y él le dice: no, tienes esa autoridad y ese poder porque te he dado de lo alto. Juan 19, del versículo 12 al 16, nos da más luz al respecto de cómo estaba actuando el pueblo judío. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Cristo había dicho que era el rey de los judíos. Y Pilato le dice: este es el rey de los judíos. Y dice: no tenemos más rey que César. Imagínense la blasfemia de estos hombres, porque el único rey, el único centro de adoración para ellos era Dios y no había otro. No había otro. Y sin embargo, con tal de que crucificaran a Jesucristo, dijeron: César es nuestro rey. Dice: y era la preparación de la Pascua,
Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pilato lo quería soltar porque tenía temor por el testimonio que daba Jesús de él mismo. Y dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Imagínense, ni siquiera era el pueblo, sino los propios sacerdotes, los ministros del Dios Altísimo, el cual el Señor les había: no tendrás dioses, ni te inclinarás ante nadie. Y estos principales sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. De una manera, para este tiempo, los judíos de la sinagoga que estaban en este lugar de la ciudad de Esmirna estaban actuando de la misma manera de aquellos judíos que habían llevado a la muerte a Jesús, que lo habían rechazado, que de una manera rechazaron su fe, su convicción de un Dios y solo un Dios. El Señor le había dicho: oye Israel, tu Dios Jehová uno es, uno solo, no tendrás dioses delante de mí. Y sin embargo aquí dicen: no tenemos más rey que César. Los miembros de la sinagoga judía odiaban a los discípulos cristianos y habían esparcido calumnias respecto a su carácter, propósito y modos de vida. Es muy interesante notar la semejanza que hay entre lo ocurrido a estos cristianos y la experiencia de Cristo mismo, como miramos aquí en Juan capítulo 18 y el capítulo 19. Aquello por lo que estaba pasando los cristianos es en muchos sentidos casi idéntico a lo que Cristo pasó. La fuerza que dio lugar a su muerte fue la blasfemia de los judíos, actuando sobre una nación pagana e idolátrica que le quitó todo lo que poseía y le entregó a la muerte. Si usted se recuerda la historia, el relato de la crucifixión, dice que hasta de sus vestidos echaron suerte a aquellos soldados romanos para quedarse con las vestiduras de Jesús, y no la quisieron romper porque estaba de una sola pieza, algo que también estaba profetizado que harían. La persecución que culminó con su propia muerte de Jesús había empezado dentro de la sinagoga. Cuando él entraba y enseñaba en las sinagogas, la gente, los judíos, hallaban o trataban de buscar o de hallar algo de que culparlo y así poderlo matar. Dentro de esa sinagoga, donde se supone que era el centro de la pretendida verdadera adoración al Dios vivo, había seguido su curso a través del poder pagano hasta su terrible resultado. O sea, tuvieron que echar mano de esta nación idolátrica para poder matar a Jesús, porque a ellos, bajo la ley, no podían matar a cualquier persona simplemente porque sí. Sin embargo, ellos tuvieron que presionar a Pilatos y comprar a Judas para que lo vendiera, lo entregara y así poderlo crucificar. Y si usted conoce el relato, la vida del misterio de Jesús, todo el tiempo los fariseos, escribas, sacerdotes, los líderes espirituales buscaban la manera para matarlo. Desde que miraron que estaba sanando en día de reposo, para ellos se les hizo que era el quebrantamiento de un día tan solemne, y aunque Cristo les explicó, les dijo, ellos no entendieron, se cegaron y no pararon hasta que lo llevaron a la cruz. Y de igual manera estos judíos no estaban parando
en esa persecución también, hasta llevar a la iglesia de Cristo al martirio, y si no en Esmirna, de que fueran llevados a Roma y allí fueran ejecutados estos cristianos. Con qué precisión e impacto resumen en una frase la verdad sobre la condición espiritual de los judíos de Esmirna. Son la sinagoga de Satanás. ¿Quién es Satanás? Es un padre de toda mentira y homicida desde el principio, nos dice la Escritura y nos dice el Señor mismo. Aquí vemos la condición espiritual de este pueblo judío, que estaban espiritualmente ciegos, no alcanzaban a entender que el Mesías ya había llegado y que ahora ya no era por la ley, sino bajo la gracia, que tenían que alcanzar el favor y la misericordia de Dios, como lo estaban alcanzando aquellas que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y de ahí podemos decir que habían judíos, habían de diferentes naciones, griegos, romanos, prosélitos, de todo tipo de gente que estaba en ese tiempo, se estaban convirtiendo al cristianismo. El elogio que el Señor le da a esta iglesia de Esmirna. El carácter y la conducta de la iglesia de Esmirna era de tal perfección que satisfacía el corazón de Dios. Cuán maravilloso es reconocer que la tribulación, la pobreza, la persecución adornaban la corona de vida de estos fieles cristianos. Cuando pasemos por estas mismas situaciones, identifiquémonos con los cristianos de Esmirna y permanezcamos fieles a Cristo hasta la muerte, y Él nos dará la corona de vida. Porque esa promesa, si usted mira en ese capítulo 2, versículo del 8 al 11, donde se presenta a la iglesia de Esmirna, dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. No dice a la iglesia, sino dice a las iglesias. Y como también en esa línea de interpretación habla de la iglesia de todos los tiempos, podemos decir que la iglesia de hoy en día también tiene que ser fiel hasta la muerte, si es posible, si es necesario, para recibir esa corona de vida. Jesucristo dijo: el que pierda su vida por causa del evangelio, la habrá hallado. Y la iglesia de Esmirna estaba hallando la vida y estaba por recibir un día esa corona de vida. Cristo también le dice a Esmirna: considera que eres pobre. Yo, dice el Cristo resucitado, te considero rico. La persecución te ha robado todo lo que tenías, pero no has perdido nada en realidad. No dice esto Jesucristo en ese pasaje, pero la palabra nos enseña: nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Y usted y yo conocemos esta verdad también, que nada trajimos y nada, por más que querramos, nos podemos llevar el día de nuestra muerte. Conozco tu pobreza, dice Cristo. Sé que eres pobre, que no tienes nada, pero soy rico, enriqueciendo a otros con tu testimonio. De esta manera posees todo, bendiciendo a otros. Y yo creo que esta iglesia de Esmirna, este testimonio tan grande de persecución, de martirio, de valentía, debe ser para nosotros un ejemplo de que hoy en día, como cristianos, cuando padezcamos persecución, prueba, lucha, enfermedad, nos mantengamos firmes, porque el Señor tiene algo mejor para nosotros cuando Él venga a levantar a su iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de todos los tiempos: no temas, conozco
lo que te reserva el futuro, que el diablo está a punto de echar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probado, y tendréis tribulación durante 10 días. Luego le dice, sé fiel hasta la muerte, vive conforme al principio de la fe, incluso hasta la misma muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo soy, dice el Señor, vuestra valentía y fortaleza. Yo vivo, aunque estuve muerto. Conozco esto hasta lo sumo. No hay profundidad que no haya penetrado. Seguidme, confiad. Y luego viene la promesa, y yo te daré la corona de vida cuando tengas que enfrentar todo esto. Luego Cristo añade otra promesa: al que venza no sufrirá daño de la muerte segunda, esto es, la condenación eterna. Los pobladores de Esmirna en su momento iban a morir, tanto santos como pecadores, pero después de esa muerte hay otra. Los perseguidores de Esmirna van a pasar de muerte a muerte. Los creyentes de muerte a vida eterna. Van a pasar sin miedo por la primera muerte, para hallar que la segunda muerte está abolida para ellos y para todas las iglesias de todos los tiempos. Es bonito cuando leemos, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Pero vivir para Cristo, tomar tu cruz cada día, como lo hizo la iglesia de Esmirna, y seguir a Cristo de esa manera, con esa convicción de matar, de que el yo muera y Cristo viva en nuestros corazones, y podamos entender por qué Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando uno vive con esa convicción, cuando uno ama al Señor por sobre todas estas condiciones, tribulaciones, pruebas, como la iglesia de Esmirna, entonces uno puede esperar el elogio de parte de Dios, puede esperar la aprobación de parte de Dios, y uno puede estar seguro de su salvación, y también puede estar seguro que más allá de la muerte tenemos algo mucho mejor. Aunque nos cause un poco de temor, que nos cause un poco de desasiego, que a veces nos robe la paz cuando nos dicen tienes una enfermedad terminal, o como hoy en día que se está batallando con esta terrible pandemia, que mucha gente está muriendo, muchos cristianos están partiendo con el Señor. En medio de todo esto tengamos esa paz, esa convicción de que estamos viviendo para Cristo, que realmente Cristo vive en nosotros, y que tenemos esta esperanza y esta confianza que tenía la iglesia de Esmirna, aunque eran llevados literalmente arrastrados a ese coliseo para ser despedazados por los leones, por las bestias, algo que en este momento la iglesia de hoy en día, la iglesia Moreno Valley, no está pasando por esa situación, que por causa de tu credo, por causa de Cristo, tengas que dar literalmente en estos momentos tu vida. No hemos llegado a ese momento, y sin embargo a veces con cosas tan pequeñas, tan insignificantes, nos alejamos del Señor y le damos la espalda. Perdiste tu trabajo, culpas a medio mundo al Señor y le das la espalda. Perdiste tu salud, culpas a medio mundo, culpas al Señor y le das la espalda. Pierdes todos tus bienes materiales y de igual manera respondes de esta manera. La iglesia perseguida de Esmirna lo perdió todo, así como los judíos en esa terrible era de Hitler, de esa Segunda Guerra Mundial, donde padecieron lo indecible, familias enteras. Todavía no hemos llegado a ese punto, y a veces por cualquier insignificancia le damos la espalda al Señor. Y yo creo que este estudio, mensajes a estas iglesias nos tienen que hacer conciencia
de lo que es amar a Dios y lo que es servir a Dios en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de todo eso. Y que tengamos tal convicción de que, como Pablo le escribía a la iglesia en Roma, y decir: ¿qué me separará del amor de Dios, que es en Cristo? Tribulación, angustia, muerte, persecución, espada, hambre. ¿Qué podrá separarme del Señor? Ni lo alto ni lo profundo, nada, absolutamente nada nos podrá separar cuando amemos al Señor con esta convicción con la cual Esmirna amaba al Señor. Si tú te identificas con la condición espiritual de Esmirna, te voy a decir: vive como Esmirna. Y yo creo que en este corto estudio, algo muy básico, puedes entender quién era la iglesia de Esmirna. Señor me los bendiga, y el próximo martes consideramos otra de las iglesias.